amigos, ¿qué hay? Bueno, como os prometí, vamos a hablar hoy del estudio que se ha hecho de seroprevalencia en Torrejón. Vamos a hablar también después de lo que significa un estudio de seroprevalencia, de los resultados de este estudio y además vamos a intentar solucionar las dudas que tenéis sobre bueno, pues los resultados de lo que significan la IgG, la IgM, la PCR. Al final del vídeo hablaremos sobre todo de intentar aclarar las dudas que me habéis puesto por Twitter y que voy a intentar solucionar, ¿no? Bueno, el estudio comenzó hace una semana. Es un estudio muy ambicioso, un estudio poblacional en el cual, bueno, pues los criterios de inclusión son todos los habitantes de una población, en concreto Torrejón de Ardoz, por encima de un año, es decir, se incluye a 130.000 habitantes. El estudio va a durar una semana, es decir, que se hacen unos 15-20.000 test diarios. El ritmo que se llevaba hasta hoy era casi de 1.500 test cada 30 minutos, lo cual supone pues una auténtica pasada y por lo que decís, por las experiencias que habéis tenido, la logística ha sido un éxito. El llamamiento masivo a los habitantes de Torrejón también ha sido un éxito. Un 70-80% de los habitantes se han presentado a este test de seroprevalencia. Y bueno, pues explicaros qué es un test de seroprevalencia. Un test de seroprevalencia lo que busca es inmunoglobulinas dentro de nuestro cuerpo, es decir, el cuerpo cuando se ve atacado, en este caso por el coronavirus, crea lo primero una inmunidad humoral y crea inmunoglobulinas, primero IgM y después IgG, al ataque de este virus, ¿no? Lo que mide un test de seroprevalencia es realmente si tenemos IgG o IgM, ahora, en este caso, a nivel poblacional, ¿no? Bueno, la idea es un poco ver la seroprevalencia que tiene una población entera. En este caso, el test que se ha hecho es un test que se llama SYNLABS. Os dejo la referencia abajo del vídeo. Bueno, es un test que está validado en Estados Unidos, es decir, es un test de los válidos, de los que están validados con resultados probados, con una sensibilidad cercana al 90% y una especificidad cercana al 96-97%, ¿no? Entonces, bueno, el valor predictivo positivo que tiene es muy alto. ¿Qué significa esto? Que si salimos positivos a inmunoglobulinas, casi en el 100% de los casos es cierto, ¿no? Se nos puede escapar alguno que llamamos falso negativo. Es decir, alguien que salga como negativo, que no tiene inmunoglobulinas y que realmente las tiene, ¿no? Pero realmente positivos, o sea, cuando te dicen que tienes inmunoglobulinas, créetelo porque es verdad, ¿no? Bueno, el resultado del test, o provisionales, porque mañana van a salir los resultados definitivos, arroja unos resultados bastante sorprendentes, ¿no? Es decir, la tasa de seroprevalencia es del 20% en la población, es decir, casi el 20% de la población se ha enfrentado al virus y ya casi es inmune, es decir, un 17% tiene IgG positiva y un 3,6% tiene IgM positivo. A estos que tienen IgM positiva se les llama al día siguiente para hacer una PCR que si sale positiva el paciente tendrá que estar en aislamiento unos días. Luego os lo explicaré, ¿no? ¿Qué significa esto? Bueno, me habéis pedido, además de hacer los test de seroprevalencia, también se ha hecho un test para validar la prueba. Esta prueba de SYNLABS se ha hecho un test de ELISA de manera aleatoria a algunos de los participantes para probar la sensibilidad y la especificidad que tenía la prueba, ¿no? Con lo cual, bueno, pues digamos que el estudio es bastante completo. Me habéis preguntado un poco qué opino yo sobre el test que se ha hecho en Torrejón, ¿no? Es cierto que muchas sociedades pues no avalan estos estudios poblacionales, ¿no? Es cierto que no se podría hacer un test poblacional a toda España. Sería muy caro y sería logísticamente muy complicado. Pero bueno, yo creo que en este caso es un acierto. En este caso es un acierto porque realmente desconocemos una de las facetas probablemente más desconocidas del virus, pero más importantes, que son los asintomáticos. En España no se está haciendo test a los asintomáticos, no se hace. A los únicos que se les ha hecho PCR es a los que han ido al hospital o a los que han ido al centro de salud comentando síntomas, ¿no? Y digamos que una gran parte escondida
y una gran parte de lo que pensamos que puede ser la gran propagación del virus son los pacientes asintomáticos, que desconocíamos cuántos había, desconocíamos la seroprevalencia de pacientes asintomáticos, con lo cual creo que va a ser muy interesante el saber qué pacientes han pasado la enfermedad realmente sin saberlo, con unos síntomas muy leves, ¿no? Otra cosa es que desconocemos la seroprevalencia en ciertas pirámides de población, por ejemplo en los niños. Probablemente nos vamos a llevar una sorpresa de los resultados cuando veamos que hay más seroprevalencia de la que esperábamos. Los niños son una población que empezamos a saber algo de ellos. Parece que en niños y adolescentes es mucho más complicado que se infecten. Un 54%, según algunos estudios, es más difícil que se infecten que los adultos. Es verdad que parece que también pueden transmitir menos el virus, probablemente porque sus receptores en los pulmones sean menores y tengan menor carga viral en las zonas respiratorias superiores y en pulmones, que es donde se aloja la carga viral, infectiva. Pero bueno, vamos a ver realmente con este test si en estas pirámides de edad hay más seroprevalencia de la que esperamos. Y además va a ser muy interesante a la hora de empezar los colegios saber el estado inmunológico de nuestros niños, ¿no? Y luego también en mayores. Yo creo que para la gente mayor, primero a nivel personal, pues será un alivio saber que has pasado la enfermedad, a lo mejor sin tú saberlo, ¿no? Sobre todo porque ahora que empieza la desescalada y estamos ya casi en fase 2, pues para un paciente de 60, 70 años que pueda salir a la calle porque ya tenga inmunidad, pues hombre, para él o para ella va a ser muy importante, ¿no? Bueno, como digo, ha habido muchos detractores de este ensayo clínico. Algunos dicen que, bueno, que no se puede con una foto fija sacar o aventurar estimaciones en otras poblaciones, y yo os digo que es falso. Sí se puede hacer estimaciones en otras poblaciones que sean parecidas a la de Torrejón de Ardoz. Es decir, ahora os pongo en pantalla como poblaciones, por ejemplo, parecidas en incidencias, y aquí veis el mapa de la Comunidad de Madrid. Aquí veis, fijaros, la incidencia acumulada, estos colores en rojo más fuerte, rojo más débil, es la incidencia acumulada de COVID en la Comunidad de Madrid. Si veis aquí los municipios de Madrid, son los habitantes por kilómetro cuadrado que tienen algunos municipios, y como podéis ver, Torrejón de Ardoz, que anda en 4.056 habitantes por kilómetro cuadrado, hay poblaciones, por ejemplo, como Leganés, que tiene 4.389, que es bastante parecida. Es decir, se podría hacer una comparación. Y si os fijáis, por ejemplo, si cojo una zona básica de Leganés, como el Naranjo, por ejemplo, que tiene una tasa de incidencia de 13,75, la podría comparar con una zona básica de Torrejón, como Las Fronteras, con una tasa de incidencia acumulada de 12,12. Es decir, tengo que comparar poblaciones parecidas, pero claro que puedo hacer comparaciones de poblaciones, ¿no? Entonces, bueno, pues en principio vamos a esperar los resultados que van a salir probablemente mañana. Los resultados van a ser, yo creo que bastante sorprendentes. Creo que la seroprevalencia va a ser bastante más alta que el test que se nos ha hecho, el test de seroprevalencia nacional. Y bueno, nos puede hacer pensar en cambios de estrategia, ¿no? Sobre todo a la hora de ser mucho más agresivo con la búsqueda de los pacientes positivos asintomáticos. Es decir, si tú sales PCR mañana porque tienes síntomas, vas al hospital o al centro de salud, se debe hacer una PCR a los convivientes, como hacen en China. Se debe hacer una PCR y buscar de manera activa a los miembros de tu hogar o los contactos más íntimos que has tenido en los últimos 2-3 días, que sean PCR positivos y que son asintomáticos y que son el gran vector de esta enfermedad, ¿no? Los grandes desarrolladores, sobre todo ahora que estamos empezando la desescalada, estos son los que pueden realmente, sin ellos saberlo por supuesto, ocasionar un problema, ¿no? Ocasionar un problema y hacer que realmente haya otro pico, ¿no? Imaginaros en una comida o cena familiar que efectivamente una persona es asintomática en un espacio cerrado, cuando nos quitamos las mascarillas, pues ahí es donde puede venir el problema, ¿no? En un sitio con poca ventilación, porque se ha visto que,
en espacios abiertos es mucho más complicado infectar el virus, ¿no? Bueno, y ahora toca hablar de otro tema que me habéis preguntado mucho, si es por los resultados de los test de seroprevalencia, ¿no? Tenéis muchas dudas, como es lógico, sobre, bueno, pues si soy PCR positivo, qué significa la PCR, qué significa las inmunoglobulinas, IgG, IgM. Es verdad que suena chino, ¿no? Aunque ahora parece que en la nueva realidad, el nuevo mundo, parece que tengamos que saber de esto también, ¿no? Bueno, vamos a explicarlo un poco, voy a explicarlo para que lo entendáis, para que entendáis un poco en qué nuevo escenario nos movemos, ¿no? Primero, la primera prueba que por antonomasia que hicimos a los pacientes con COVID, ¿no? Que fue la PCR. La PCR se llama PCR por reacción en cadena de la polimerasa, que lo que busca es un trocito del virus, un trocito en concreto un trozo de ARN del virus. Lo del trocito es una cosa interesante porque luego nos va a explicar muchas cosas, por qué es positiva, por qué es negativo, pero lo que busca es un trozo, no busca el virus vivo. Por eso os digo que es interesante. Lo que busca es un trozo, es decir, podemos tener PCR positiva, pero no tener virus vivo en el cuerpo. Es decir, lo único que nos dice esta prueba es que hay trozos de virus en el organismo, con lo cual lo que significa es que efectivamente estamos hemos conocido la infección, hemos conocido al virus dentro del organismo. Es lo único que nos dice la PCR, ¿no? Bueno, que no es poco. Esta fue la prueba que hemos empleado desde el principio de la pandemia para hacer un diagnóstico definitivo, ¿no? Ahora ya no estamos en esa etapa. Ahora se están diagnosticando con pruebas de seroprevalencia, como he dicho antes, con lo que digamos que es la respuesta o nuestra respuesta inmune al virus, ¿no? Bueno, pues la PCR, efectivamente, os pongo, aquí tenéis una imagen de cuándo se eleva la PCR, ¿no? La PCR se eleva casi nada más empezar, nada más entrar en el cuerpo, en el virus en nuestro organismo, empieza a elevarse. Y bueno, pues sigue elevada durante bastante tiempo. Bueno, se puede, digamos que la capacidad de detección que tenemos es a partir de 10 a la 3 copias, es decir, de 1000 copias. Cuando tenemos 1000 copias del virus en la muestra, en la torunda nasofaringia que sacamos, en la muestra del palito que metemos por la nariz o por la faringe, cuando llega a 10 a la 3 copias, a 1000 copias, esa prueba empieza a detectarlo, ¿no? Empieza a detectarlo y lo detecta hasta que baja de 10 a la 3, 10 a la 4 copias, ¿no? A partir de 1000 o 10.000 copias empieza a detectarlo y cuando baja de esa cantidad, pues ya es negativo, ¿no? Efectivamente, como veis aquí en la imagen, a partir del primer día empieza a elevarse, hay un límite de detección que puede ser los 2-3 primeros días, ahí ya es positivo porque pasa de las 3000 copias y luego poco a poco el cuerpo llega a una carga viral máxima y al final pues nuestro organismo va eliminando carga viral y bueno, pues al final la acaba eliminando, ¿eh? Cada uno la elimina de manera diferente, ¿no? Es decir, es una cosa muy importante es que habitualmente a partir del 10.º día de iniciados los síntomas desaparece nuestra capacidad de detectar esta PCR. Es una cosa muy importante es que a mayor carga viral, mayor gravedad. Y a mayor carga viral tarda más tiempo en que el virus desaparezca, como es lógico, ¿no? Si tenemos más cantidad de virus, nuestro cuerpo tarda más tiempo en eliminarlo. Y además, dependiendo de dónde lo busques, lo encontrarás más o menos. Por ejemplo, en heces es un sitio donde se ha encontrado durante 4 o 5 semanas después de la infección. Entonces, bueno, pues efectivamente, una vez tenemos infección, comenzamos con una PCR positiva. Habéis dicho, oye, me habéis preguntado, pero yo tengo PCR negativa y he pasado la infección. Efectivamente, en teoría a los 10 días deberías haber eliminado la PCR, en casos leves o asintomáticos, ¿vale? En casos más graves tarda más tiempo. Y no siempre es así. Cada organismo se comporta de manera diferente por diferente sistema inmune, diferente genética. Es decir, que cada organismo se comporta de una manera y puede ser que tardes más tiempo en eliminar la PCR, pero al final la acabarás eliminando. Tu PCR será negativa. Entonces, ¿es válido la PCR para en gente que es asintomática o gente que ha pasado hace un mes y medio
síntomas para detectarla? No, la PCR te va a salir negativa, lo cual no significa que no hayas pasado la enfermedad. ¿Cuáles son los test adecuados? Los test de seroprevalencia, los de inmunoglobulinas. Ahora vamos a explicarlos, ¿no? Bueno, antes únicamente decir que, bueno, que la PCR se va poco a poco disminuyendo. Al séptimo día un 100% casi somos positivos. Entre el 7 y el 14 día, el decimocuarto día, un 90%, y a partir del decimocuarto día baja del 70% y baja exponencialmente hasta que finalmente se elimina, ¿no? Bueno, fijaros ahora otra vez la figura para hablar un poco de las inmunoglobulinas, ¿no? Fijaros que a partir del séptimo día se empieza a elevar la inmunoglobulina M, que es un poco nuestra primera línea de defensa, los primeros soldados que van a atacar al virus, ¿no? La IgM es lo primero que se eleva, ¿no? Y casi al mismo tiempo se va desplegando la IgG. La IgG, digamos que son los soldados que ya recuerdan, que son entrenados contra el virus, para que me entendáis, ¿no? Es la inmunidad de recuerdo, que llamamos. Aunque ya veréis que eso tiene luego algunos matices, ¿no? Que precisamente vamos a hablar en otro vídeo con nuestro experto virólogo, ¿no? Digamos que la primera que se eleva es la IgM, digamos que casi al mismo tiempo se empieza a elevar la IgG y finalmente la IgM decae, cae y se queda la IgG. ¿Qué nos confiere inmunidad? Y además una inmunidad de momento prolongada. Yo soy muy optimista con la inmunidad. Yo creo que nos va a durar años, como nos duró o dura la inmunidad a su primo, el coronavirus, el SARS tipo 1, ¿no? Que se ha visto que dura años. Yo creo que va a durar durante un tiempo, ¿no? Aunque la gente sea un poco escéptica, yo soy optimista con esto. Y de momento, fijaros que desde diciembre, que empezó la enfermedad, no se ha demostrado ningún caso de que un paciente se haya reinfectado, con lo cual, fijaros que estamos en junio, son 7 meses, o sea, es decir, durante 7 meses la inmunidad por lo menos nos va a proteger, ¿no? ¿Qué pasa? Que el que tenga ahora probablemente inmunidad, espero que aguantemos hasta que tengamos la vacuna en el primer trimestre del año que viene. Es un poco de sentimiento de optimismo, ¿no? Bueno, y por último, si os parece, vamos a ver un poco lo que me habéis preguntado todos, ¿no? De qué pasa con mi test, que soy PCR, soy IgG, IgM. Vamos a ir viéndolo caso por caso, ¿no? Yo creo que entre mañana y pasado vamos a colgar una calculadora en nuestra web en la cual vais a poder revisar cada uno vuestro caso concreto y saber qué es lo que tenéis que hacer, ¿no? Ahora vamos a ir viendo uno a uno digamos la explicación de lo que puede pasar y de lo que debéis hacer si tenéis este tipo de serología, ¿no? Vamos a empezar por el primer caso. ¿Eres PCR positivo? Pues si eres PCR positivo, en principio tienes la enfermedad de COVID. Aquí depende un poco de si tienes síntomas o no tienes síntomas. Si tienes síntomas en los últimos 7 días, pues efectivamente tienes enfermedad activa, es decir, puedes transmitir la enfermedad. Entonces tienes que empezar a hacer aislamiento 14 días, tienes que estar 14 días aislado desde el inicio de los síntomas y como mínimo, lo que dice el ministerio es que tienes que estar 3 días sin síntomas para poder desaislarte. Es decir, 14 días sin síntomas, 14 días desde el inicio de los síntomas y como mínimo 3 días sin síntomas, ¿no? Y, bueno, pues ya podrías empezar a hacer una vida normal. Lo primero que tienes que hacer, por supuesto, si no lo has comunicado a tu médico de atención primaria, es comunicárselo para que haga un seguimiento de los casos, ¿no? Este es el primer caso, PCR positiva e inmunoglobulinas G y M negativas. Vamos al siguiente. Vamos a coger las inmunoglobulinas, ¿no? Tienes una IgM positiva. Bueno, pues si tienes una IgM positiva, lo que dice es que has estado en contacto agudo con la infección. Es decir, hace poco, entonces, recordar que tienes una semana, en la primera semana empiezas a elevar IgM y todavía no has elevado IgG. Es decir, habría que hacerte una PCR. Si la PCR es positiva, bueno, pues podrías todavía ser infeccioso, ¿no? A pesar de que efectivamente en pacientes asintomáticos o muy poco sintomáticos se ha demostrado que entre el séptimo y el 10.º día la carga viral baja y baja mucho, con lo cual in vitro se ha demostrado que el virus no tiene capacidad de infectar,
pero para estar seguros deberías estar como mínimo una semana en aislamiento, ¿vale? En esa semana lo que se intenta es que se cree IgG, que baje más la carga viral, y en ese caso, si no tienes más síntomas, ya no serías infeccioso, habrías pasado la enfermedad y no podrías contagiarla, ¿no? Estamos hablando de IgM exclusivamente positiva con PCR positiva. Y si la PCR te sale negativa, bueno, pues es que hay mucho falso negativo, ¿no? Hay mucho falso negativo, por lo menos un 20% en las pruebas de sensibilidad. Lo más seguro es que seas un falso negativo, con lo cual, lo mismo que he dicho antes. Ojo, es posible que a lo mejor hayas eliminado ya la carga viral, con lo cual ya estaría en resolución. Probablemente ya estaría en resolución. Entonces, bueno, pues probablemente esa carga viral ya ha bajado, tú has tenido pocos síntomas y, bueno, pues ya no serías infeccioso tampoco. Si tienes IgM e IgG positivas, es que has desarrollado ya inmunidad, ¿no? Fijaros que un poco os voy a dejar una tabla en la cual se explica perfectamente qué es lo que tenéis que pensar en cada momento, y fíjate, si eres positivo a IgM, positivo a IgG y sales negativo a la PCR, en principio tú ya has pasado la enfermedad, has despertado tu inmunidad más duradera, la IgG, y bueno, te puedes considerar de momento inmune mientras dure la inmunidad, ¿no? IgM positivo, IgG positivo, PCR negativa. Y si la PCR es positiva, pues estás igual, lo único que estás todavía en un estado más agudo de la infección. Ya estás en infección pasada, es decir, tampoco ya serías, en teoría, con capacidad infectiva, tendrías una PCR que todavía se detecta, pero probablemente ya no eres, no tienes capacidad de infección, estás pasando ya la enfermedad, ¿no? En unos pocos días o semanas desaparecerá esa PCR, desaparecerá esa IgM y te quedará la IgG, ¿vale? Entonces recordarlo, la PCR lo que muestra son trocitos del virus, trocitos de ARN del virus, no muestra capacidad infectiva, no muestra virus vivo, sino que solo muestra trocitos, puede ser un virus vivo o un virus ya muerto, y luego están las inmunoglobulinas. La inmunoglobulina M es la primera que se eleva, la que se eleva a la semana de haber entrado en contacto con el virus, y la IgG es la segunda que se eleva y la que se queda como recuerdo, la que nos da la inmunidad, lo que estamos intentando despertar con la vacuna, ¿no? Entonces, cuando ya eres IgG positivo, ya has pasado la infección o estás casi acabando ya de pasarla, ¿no? Aunque tengas una PCR positiva. Como veis, pueden ocurrir bastantes cosas, ¿no? Pueden ocurrir bastantes cosas y cada ejemplo es diferente. Pero bueno, vamos a intentar con la calculadora que vamos a colgar en la web solucionaros este tipo de problemas. Además, sabéis que tenemos la web de preguntas en la cual os contestamos las preguntas de manera personalizada. Ya llevamos más de 2000 preguntas contestadas y bueno, pues simplemente deciros que para lo que queráis, aquí tenéis el canal de YouTube. Seguiremos colgando vídeos en nuestro canal Healthif. Probablemente en unos días hablaremos con un experto virólogo que también será una charla muy agradable sobre pues inmunidad en niños, super contagiadores, pero esperamos en los próximos días seguir colgando vídeos que sean de vuestro interés. Nada más. Muchas gracias y por favor, suscribíos al canal porque yo creo que vais a encontrar información muy, muy útil. Muchas gracias a todos.